Estaba con el micrófono apagado. Labios. Sí. Creo que esta pinche computadora ni se apaga, ni se reinicia, ni agarra el Zoom. Y me dice cerrar la sesión, suspender, actualizar y apagar, o actualizar y reiniciar. ¿Qué le pongo? Actualizar y reiniciar. Sí. Actualizar y reiniciar. Porque si no, no lo va a dejar hacer nada. Ajá, y le doy clic a los Zoom y no. Pero bueno. ¿En qué van? ¿Qué quedamos? Las preguntas. En las preguntas del examen. ¿Y cuál es la idea? Deja que nomás se me abra otra vez la computadora. Sí. Vi que hicieron las preguntas ahí por temas. ¿Las proyectamos? También las puedes proyectar, claro. ¿Quién nos va a proyectar? Yo voy. ¿Sí se ven? Sí. Ok. ¿Quién nos va a leer? Si quieres, yo las voy leyendo. Vámonos pues. Bueno, número 1 de reflujo gastroesofágico. Sabemos que el esófago de Barrett suele ser el resultado de la exposición repetida al ácido estomacal. ¿Junto con cuál otra enfermedad se diagnostica? O sea, se supone que la respuesta es reflujo gastroesofágico. Sí, al parecer sí. Muy bien, ¿quién hizo esa pregunta? O sea, dice, sabemos que el esófago de Barrett suele ser el resultado de la exposición repetida del ácido estomacal. ¿Junto con cuál otra enfermedad se diagnostica? Es decir, con reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Dice, ¿junto con cuál otra enfermedad? ¿A cuál nos estábamos refiriendo? Al esófago de Barrett, ¿no? Dice, sabemos que el esófago de Barrett suele ser el resultado de la exposición repetida del ácido estomacal. Sí, cierto, por reflujo. ¿Junto con cuál otra enfermedad se diagnostica reflujo gastroesofágico? ¿No es repetitivo, no es lo mismo? No entiendo. Sí, sí, no está bien redactado. No está bien redactada, se elimina. La que sigue. ¿Cómo se elimina el esófago de Barrett? El esófago de Barrett no se elimina, sí. No. Resección endoscópica, se utiliza un endoscopio para eliminar las células dañadas, ayuda a la detención de la displasia y el cáncer. ¿Y cómo se elimina? No, pues no se elimina. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la presión basal del esfínter esofágico inferior? Bueno, esa sí está bien. ¿Quién hizo esa pregunta? Esa es la 3. Yo. Who is yo? Yo. Villa. Villa. Daniel, bien, esa pregunta les dije que era necesaria ponerla, pero como estamos en clínica, correlación clínica, ¿cómo harías la pregunta para hacer, cómo harías el contexto para hacer la pregunta y tener esa respuesta? Esa está bien, pero ¿cómo lo haríamos en contexto clínico? Te voy a ayudar con este. Masculino de 40 años, con índice de masa corporal de 45. Síntomas de ERGE. ¿Cuál es la presión basal del esfínter esofágico inferior? Y obviamente la respuesta es 20 a 30 milímetros de mercurio. Ahí haríamos una cascada. Obviamente no vamos a preguntar
¿Cuánto esperas tener en la endoscopía? Porque ya sabemos que va a ser menos de 12. ¿Cuál otra pregunta haríamos en cascada de esa? Es 12, muñeca, no 20. Ay, perdón. ¿Cuál otra pregunta podríamos hacer? Mm, ¿Qué pasaría si... Ay, perdón. ¿Qué pasaría si baja la presión? Pues déjame la formulo. O sea, ya el caso clínico, masculino de 40 años, síntomas de masa corporal de 45, está gordo. Síntomas de RG. ¿Cuál es la presión basal del esfínter esofágico inferior? 12, de 12 a 30 milímetros de mercurio. Muy bien. Necesitamos hacer otra pregunta respecto a ese caso, que sean 3 para que sean en cascada. 3 de las que ya sabemos que necesitamos saber. ¿Cuál es la patología asociada al... Muy bien. ¿Cuál es la patología mayormente asociada al RG? Porque ya sabemos que el paciente muy seguramente tenga ERGE. ¿De cuál estamos hablando? ¿Y cuál es la patología que asociada a ERGE? Hernia yatal. Hernia yatal. Muy bien. Y tercera pregunta, asociada, pudiera ser, ¿cuál es el porcentaje de malignidad de esófago o de Barrett y en cuánto tiempo? Esas son las 3 que yo les haría. Porcentajes con J. Sí, perdón, es que es otro teclado y no le sé. Porque está en francés. No, es que está en inglés y me mueve las letras. ¿Cuál es porcentaje de malignidad de esófago de Barrett y qué más, perdón? Espérame. ¿De esófago de Barrett? ¿Cuál es el porcentaje de malignidad y en cuánto tiempo se espera la malignización? No, bien, ¿en cuánto tiempo se espera el cambio de, cómo le pondríamos? El cambio. Epitelio. De celularidad. Ajá. ¿Así? Ok. Y están las 3 en cascada. Entonces nunca se nos va a olvidar que es un paciente, hombre, alrededor de los 40 años, con índice de masa corporal elevado, con síntomas de ERGE. Tal vez nos hubiera faltado cuáles son los síntomas de ERGE, pero ya es una pregunta muy simple para ustedes. Entonces, ¿cuál es la 4? ¿Qué enzimas se encuentran en el jugo gástrico? Pepsina, renina ástrica y lipasa gástrica. Muy bien, se me hace que hubo un error ahí. Entonces, nuevamente, ¿quién hizo esa pregunta? Yo también. ¿Todas? Muy bien. ¿Cómo le harías para hacer el contexto de esa pregunta? Pues qué patología se puede desarrollar si no se encuentran. Tan simple como, ¿qué quieres, hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Cuántos años te gusta para que sea una gastritis biliar? ¿Cuál es la más frecuente de la gastritis, de la pancreatitis biliar? Bueno, ¿Qué pregunta, perdón? Que no la escucho. ¿Cuál es la edad más frecuente de las pancreatitis biliar? 40 o 50 años. Pues para empezar, una pancreatitis biliar tendría que tener litos. ¿Y la edad más frecuente de los litos? De 30 para arriba. Si la CF es de 40, pues ponle 40. Femenino de 40 años, con antecedentes de litiasis vesicular, presenta dolor transfictivo en epigastrio, transfictivo. ¿Cómo, perdón?
transfictivo. Sí. ¿Así? Ajá, En epigastrio. coma. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Dónde se produce la amilasa y la lipasa? O me imagino que arriba de eso debería ser, ¿no? En vez de renina. Sí. ¿En dónde se produce la amilasa y la lipasa? ¿O cuál es la sensibilidad especificidad de la amilasa y la lipasa? Cualquiera de esas preguntas pudieran hacerse. O sea, estudiantes de medicina. Yo si fuera, yo les pondría cuál es la sensibilidad especificidad de la amilasa y la lipasa. Segunda, ¿cuál puede ser una segunda pregunta de ese caso clínico? Una segunda pregunta, ¿cuál podría ser? Diga los criterios de Ranson al inicio. Diga los criterios de Ranson al inicio o al inicio de las 48 horas. Y una tercera pregunta, escriba los criterios de Baltázar. Y ya terminamos con esa pregunta, con esa cascada, perdón. Baltázar lleva H. Ya. 5. Complicaciones asociadas al ERGE. Es faquitis erosiva y estenosis esófago de Barrett. ¿Y cómo podríamos ponerle un contexto a eso? Como cuáles son como el orden de aparición de las complicaciones o como cuál es más común. Por eso, pero ponlo en contexto clínico. Mm. 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 Podría ser algo según los factores de riesgo que presenta tu paciente, ya sea alguno de los dos de arriba, Ok. ¿Vieron? complicación asociada al ERGE sería la más probable que tuviera. Por eso pusieron arriba un ERGE y luego pusieron una pancreatitis biliar. Tienen que meter otro contexto de ERGE. O sea, un paciente nuevo. Ah, bueno, hay que sacar otro. Y en el pueden meterle más síntomas diferentes o criterios atípicos. Paciente. Oh. Y el paciente ya presente. No, no creo. El paciente masculino de unos 40 años postrado en cama. Ay, se me fue. Cama. No necesariamente necesitamos volver con un eje. Yo veo que abajo hay una hernia de tales que están poniendo una 3 mixta. Si quieren ponerle, por ejemplo, la 9 me parece bien. Un masculino de 38 años con diagnóstico ya por hernia yatal. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Ya los ponen. Segundo, ¿cuál es el gold estándar de diagnóstico? Pues endoscopía. Endoscopía.
ver, esperen, problemas técnicos. Y ahí también se puede poner el tratamiento. Sí, claro, es una cascada, lo que tú creas que pudieras, y digo, no hay ningún problema porque ya sé que nunca, por lo visto nunca lo no han hecho y sus maestros casi no se lo ponen, pero así es como ustedes aprenden. Fíjate, en esa nada más ya tienes síntomas típicos, diagnóstico y tratamiento. En una pregunta. Y si le pones una y otra repetida, pues mucho mejor, menos se te olvida. Es muy diferente que te pongan, ¿cuáles son los signos y síntomas de hernia yatal? ¿Y a quién le puede dar una hernia yatal? ¿Quién sabe? ¿Y con qué se diagnostica? Pues creo que con endoscopía o con tomografía o con ultrasonido, ¿no? Ya los tienes ahí. Ahora ya quiere abrirlo acá. ¿Cuál sigue? ¿Cuántos y cuáles son los esfínteres del esófago? No, espérame, pero ¿cuál es el tratamiento? Ah, Inhibidores de la bomba de protones Ok. y angiotensina histaminados. Oh, sí. ¿Qué no es un procinético? ¿O para qué es la angiotensina 2? No, sí es cierto, es un proxineto procinético. que va a cerrar cardias. IBP y procinéticos. Yo si les pusiera otra pregunta ahí, yo les diría, escríbeme la receta del paciente, cómo le darías tú el tratamiento. ¿Cómo sería? Son 7 días de inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál? Es la receta. El omeprazol Omeprazol, ¿cuántos miligramos? de 600. 40. Quítale lo de 7 días. Ok, se le escribe omeprazol, 40 miligramos. Omeprazol, 40 miligramos, vía oral, por la mañana, en ayuno, durante un mes. ¿Y el procinético cuál le darían? Metoclopramida. Ya casi no se usa porque tiene mucho, pero esa sería otra pregunta. Vamos a darle cinitaprida, para que sepan que es la cinitaprida. Y cuando van a asimilar, le pongan cinitaprida con C. Metaprida. 1 miligramo vía oral cada 8 horas, 20 minutos antes de cada alimento. Faltaría la metoclopramida. Ok, un momentito. Dura ¿Durante cuánto, perdón? un mes. Ok, pregunta que sí. La de cuántos y cuáles son los esfínteres del esófago. La pregunta que sigue es seguida del mismo caso. Ah, ok. Ok. De recetar metoclopramida
a mi paciente cuáles son los efectos indeseables que puede presentar. El método pirámide R. ¿Cuáles son los indeseables ¿Cuáles son? Por eso ya no se da la metoclopramida. Creo que la metoclopramida afecta al sistema nervioso central, ¿no? ¿Cuáles son los efectos indeseables? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué presenta? ¿Qué dices? No, pues no se la des. O ya no, yo ya no me la tomo. Puede ser alucinaciones, problemas de conciencia, trastornos extrapiramidales. Los trastornos, ese es el más frecuente, trastornos extrapiramidales. ¿Cuáles son, Sandra? Los trastornos extrapiramidales. mm, Las respuestas son trastornos extrapiramidales. ¿Cuáles son? Problemas del control muscular. ¿Cómo cuáles? En movimientos, Los control de temblores. movimientos. ¿Cómo? Que va ¿Cómo? a ser similar al Parkinson. Ajá, temblor fino. ¿Qué más? Bueno, ahí los van a tener que buscar. Y que va a caminar inclinado hacia adelante. Van a tener que buscarle cuáles son los trastornos extrapiramidales. Porque esa es la pregunta que le van a hacer. Doctor, me tomé lo que usted me dio, metoclopramida. ¿Pero qué cree que está pasando? Esto. Y tú qué le vas a decir. Ah, sí, es normal. O no, no tiene nada que ver con lo que yo le di, es hacer otra cosa. Usted está loco o algo. Entonces, se supone que usted está en gastro. Así que esa es la que seguiría. ¿Cuántos y cuáles son los esfínteres del esófago? Bueno, esa es pregunta de anatomía de segundo semestre, quítala. Ustedes la tienen que saber por default. Tipo de hernia. En la clase, muchachos, en la clase sí podemos preguntar todo lo que quiera, anatomía, fisio, etcétera, pero en un examen se supone que se evalúa su conocimiento clínico, así como ustedes me decían, doctor, correlación clínica, eso es lo que se evalúa en un examen. Yo soy un poco nuevo en su escuela de ustedes ahí de Torreón, pero díganle a sus maestros que todo se lo hagan en contexto clínico, todo es todo. Si empezamos con preguntas de ¿cuántos esfínteres tiene? ¿Ya qué distancia está? Pues regresense a segundo. Si empezamos de ¿cuántos litros de saliva produce el esófago? Regresense a tercero. Pues aquí tenemos, díganle, doctor, estamos en clínica. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál le avanzamos? ¿Quito esta? O bueno, dice tipo de hernia, al cual se desliza el cardias entre el mediastino posterior y la cavidad peritoneal. Esa no se las habían enseñado. Yo estoy seguro que nadie se las había enseñado antes en ningún semestre. Eso se ve en gastro. Pero ¿cómo podremos mejorar esa pregunta? Como explicar la clasificación de las hernias y cuáles son sus características. ¿Sí? ¿Para qué nos serviría eso? Para el diagnóstico diferencial entre cada tipo de hernia. ¿Cómo? En el caso Ah, del tipo de hernia más frecuente energía. que se encuentre, ¿cuál es? La tipo 1 por desplazamiento. Entonces, hazme un caso clínico de un desplazamiento. ¿Qué tienes que buscar? ¿Qué es más frecuente, femenino o masculino? ¿De qué edad? Masculino de 35. Masculino de 35 años. Con síntomas de reflujo a la endoscopía, con hernia hiatal. ¿Qué vas a buscar? ¿Cuántos centímetros de hernia hiatal? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos centímetros es lo que te produce mayor sintomatología? Es decir, si alguien llega y te dice, doctor Pablo, me hicieron una endoscopía, porque fíjese que trae con síntomas de reflujo. Y luego tú lees y dices,
1 centímetro. Dices, nah. O no tiene 1 centímetro y trae muchos síntomas, y es que no tiene 1 centímetro, o tiene más y no se lo midieron bien, o sea, tú puedes inmediatamente saber si te están diciendo la verdad o no. Don Ernie Yatal, de tantos centímetros que ustedes van a buscar, de tantos centímetros, y la pregunta es, de la clasificación de hernias, ¿cuál es el tipo más frecuente? Tan, tan. Número 2, ¿cómo se llama la cirugía probable? ¿Cómo se llama la cirugía, perdón, para recomposición de neoválvula o de contrarreflujo? Como le quieran llamar. ¿Cómo se llama? Duplicatura. Funduplicatura. Muy bien. Funduplicatura de Nissen, de Nissen. Pero, ¿qué voy a poner antes? Es que se me trabó y ya no vi qué dijo antes de que poner funduplicatura. Pero, por ejemplo, la 11 yo quitaría explicar la clasificación de las hernias y sus características. Sí. Ya estamos haciendo la pregunta, ¿cuál es el tipo más frecuente? Y luego, ¿cómo se llama la cirugía contra reflujo gastroesofágico o para formar una neoválvula? Se llama funduplicatura de Nissen. ¿Qué otra pregunta podría caber ahí? Todos los demás. Pues cuando son candidatos los pacientes para que se les haga la duplicatura. ¿Cuáles son los criterios para una duplicatura? Pues prácticamente lo que dijo ella. Pues si ustedes creen que todavía no se han dicho ahí, pueden poner la pregunta. ¿Podría ser mención a los criterios para la indicación de una funduplicatura de Nissen? Perfecto. Y entonces, si yo fuera tu paciente, guapa, yo te diría, doctora, ¿me tiene que operar? ¿O hay chance de que no? Pues hay chance de que no se siga el tratamiento tal cual. Ok, pregunta que sigue después de la 13. No, después de la 12. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la cirugía de Nissen? Es decir, yo fui contigo, guapa, me operaste y regreso con cuál es la complicación más frecuente y te dice, chingale. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Le hiciste esto a mi esófago, mira. ¿Sacalación? ¿No? Pues es disfagia, ¿no? Ah, ok, sí. Es disfagia. No puede tragar bien porque apretaste de más en la funduplicatura. Y entonces tú llegas y dices, chingale. No, pues le di mucha más fuerza de la que requería. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la resolución? ¿Le pongo? ¿Y cuáles son los probables tratamientos de resolución? Y eso no necesita ser cirujano. De hecho, el cirujano ni lo hacemos. Lo hace el gastroendoscopista. Las resoluciones. Las 2 o 3 opciones previas las hace el gastro, no las hace el cirujano. Ya si no puede resolverla, pues entonces ya tiene que entrar el cirujano. ¿Cuáles son las probables resoluciones de quién o de qué? De la complicación. De la disfagia. Ah, bueno.
Y ahí, por ejemplo, en la 16 podríamos meter una patología, en la 16, que dijera, ¿cuál patología presenta la misma sintomatología de la disfagia de líquidos a sólidos? ¿Cuál es qué? ¿Cuál la presenta la sintomatología de disfagia? Se le escucha trabado. ¿Lo puede repetir, doctor? Es que se trabó. ¿Cuál es la patología que presenta la sintomatología de la disfagia de líquidos a sólidos? ¿Cuál dijeron? ¿Es el esófago de Barrett? El esófago Barrett siempre puedes tomar líquidos blandos, a lo mejor no sólidos, no siempre, pero casi siempre. Ahí no tiene que ver con el aire. Ahorita la dijeron. ¿Cuál es la progresiva de líquidos y luego a partir de sólidos? ¿Acalasia? Acalasia. O sea, puedes comer carne, trozos grandes, etcétera, sólidos, y luego blanda, y luego ya ni líquidos. ¿De sólidos o líquidos? Ajá. Era acalasia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a los casos que tienen ahí abajo? Las demás preguntas son de otras, bueno, de las que siguen. Bueno, pues sí, vamos. Estas las voy a... Estas las que no dio ejemplo, las quito, ¿verdad? Sí, quítalo. No importa si se hicieron mal, muchachos, no importa. De eso se trata, de que van de que, ya sé cómo le hice y no lo hice bien. En el próximo parcial, ya sé cómo fundamentarlas o elaborarlas mejor. Ok, la que sigue, Muñe. ¿Ya me brinco el caso? Sí. Échale. Bueno, mujer de 51 años, de profesión abogada, mala alimentación, en constante estrés debido a su trabajo. No refiere ningún antecedente personal ni familiar relevante. Niega ingesta de alcohol ni de tabaco. Refiere eructos que iniciaron desde hace 3 meses. Pérdida de peso inexplicable. Sensación de ardor en la boca del estómago que aumenta tras la ingesta de alimentos y cede solo por un momento con omeprazol. Regurgitaciones y tos ocasionales, sobre todo tras la ingesta de café. Al examen físico se le mostraba en buen estado, solo refería dolor en epigastrio, análisis de sangre normales y eructos más frecuentes. Se le realiza una endoscopia digestiva alta, hallándose esófago con calibre y distensibilidad normal, mucosa esofágica superior con aspecto inflamatorio, con eritema leve, mucosa de antro gástrico con eritema leve y duodeno de aspecto normal. Se le realiza una biopsia de esófago, estómago y duodeno, por lo que se llega a la conclusión que padece reflujo gastroesofágico. Bien. La P es inhibidores de la bomba de potasio, perdón, de protones. No sé por qué dije eso, perdón. De potasio, ¿cuál es ese, güey? Y me equivoqué, no sé, es que hubo un examen y venía potasio y me quedé con el potasio. La RH2 eran receptores de... Antihistamina ya no se utiliza. Entonces eso lo cambiaríamos por procinéticos. Así es. Y ya. ¿Y la dieta? Y Dieta específica. De hecho, primero siempre va la dieta, ¿eh? En las recetas siempre va primero la dieta, la de medidas generales, como hacer ejercicio, bajar de peso, etcétera, y luego ya los medicamentos.
Así. Ok, el que sigue. ¿Algo que quieran decir de ese caso, de ese caso clínico SWAP, con estructura SWAP? ¿Se fijan? No le hicieron laboratorio ni nada, pero porque pues así lo hicieron ustedes. O sea, yo no tengo que decir nada porque así lo hicieron ustedes. Sí, a menos de que me dijeran, no, es que el paciente estuvo con hematemesis. Ah, entonces sí, ¿cómo está la hemoglobina? No, es que el paciente estuvo con diarrea. Ah, bueno, entonces ¿cómo están los electrolitos? No, es que el paciente es diabético. Entonces, ¿cómo está la química sanguínea? ¿Sí me explico? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Gastritis clínica. Masculino de 50 años con antecedentes no patológicos de estrés recurrente acude a consulta familiar por dolor tipo urente en epigastrio y aerofagia durante 5 días de evolución. Durante el interrogatorio reporta haber consumido irritantes y se automedicó con hidróxido de aluminio y magnesio. A la exploración física refleja dolor a la palpación en epigastrio. Se trató con inhibidores de la bomba de protones con omeprazol más magaldrato con dimeticona. El paciente regresa a consulta 2 meses después refiriendo mismas molestias a pesar del tratamiento que recibió. Fue sometido a endoscopía y con base a los resultados que se encontraron se trató con Dexivan de 30 miligramos por 2 años. ¿Qué es Dexivan? Mm, ¿Qué es Dexivan? El dexlansoprazol. Ok, siempre pónganme las sales. Siempre les van a preguntar las sales. En ningún examen les van a poner el nombre comercial. Siempre pongan la sal. Si quieren, pongan el más que le guste del nombre comercial, pero siempre quítenlo y pongan la sal. Luego dice, paciente masculino de 48 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 48 horas de evolución, que es fumador de 2 paquetes de cigarros al día, consume 4 tazas de café al Espérame, día. guapas. Del cuadro de arriba, no hay nada que agregar, no nos interesa nada por una gastritis crónica. Mm, mm, ¿No falta algún antecedente o algo? Si te dicen que no, pues yo voy a decir que no, pero Pues a lo mejor y si le hubieran preguntado si utilizaba algún AINE, ajá. una patología con la que usara AINE. Muy bien, pues antecedentes no patológicos, dice ahí solamente de estrés recurrente, pero no dice si toma AINES o no. Que no diga no significa que no. interrogar sobre uso de tratamiento, uso de AINES. Tienes masculino de 50 años con antecedentes no patológicos de estrés recurrente y tienes que colocarme ahí no patologías de fondo ni toma AINES. Tienes que poner, porque si no yo voy a estar con la duda siempre. Y toma alcohol. ¿Qué más puedes poder preguntar? O ya es todo. Mm, Si tiene tabaquismo activo. Tabaquismo. Si su dieta es alta en grasas, El tipo de dieta. Siempre es calidad y cantidad. Buena, mala, mala, buena, mala, mala, buena, buena.
Un tipo de dolor. Fer, en la computadora, para entrar, ¿cuál es el Joy Meeting? ¿Qué número es? ¿Con qué empieza? No me acuerdo, déjame ver. Con 861. Perfecto. ¿Y cuál es la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es 464. 4, 6. La Enter Meeting, passcode, Sí, 4, 6, 4, 172. 1, 7. ¿Lo cambiaron? No, es el mismo. No. No, es el de 41. El código de acceso, ¿no? El 4. Ah, 41 I minúscula, sí. A mayúscula, 7, S minúscula. Ándale, ya tengo una clave tuya, Sandra, de algo. Listo, creo que ya mi computadora ya quiso trabajar. Listo. Listo. ¿Qué sigue, muchachos? Otro caso. Paciente masculino de 48 años que acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de 48 horas de evolución, fumador de 2 paquetes de cigarros al día, consume 4 tazas de café al día, refiere consumo de diclofenaco de 50 miligramos, dolor abdominal tipo urente localizado en epigastrio de intensidad 8 de 10, astenia progresiva, refiere dolor de tipo medio hace 3 noches, de 3 noches atrás, se realiza una endoscopía señalando una lesión ulcerosa. Presión arterial de 119/70. ¿Es frecuencia cardíaca? Bueno, no dice la frecuencia, bueno, 36.7 de temperatura. En la exploración física destaca ligera palidez cutánea, sudoración profusa, abdomen doloroso, hiperextensión epigástrica, sin signos de irritación peritoneal. Sin laboratorios dado al uso del endoscopio, cimetidina de 300 miligramos 4 veces al día o 800 miligramos una vez al día a la hora de acostarse por 14 días. Pantoprazol 40 miligramos dosis de un comprimido al día. O un comprimido al día 30 minutos antes de comer por 6 semanas y suspender el diclofenaco. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Nada? Bueno, ¿qué sigue? Si los demás no opinan, como dijimos, entonces yo lo tomo, yo lo modifico y yo se los aplico. Bueno, estas son preguntas. ¿Qué le modificaría al pasado? ¿Qué le modificaría? Las recomendaciones. ¿No?
Si ¿Le volvemos puedes a- subir tantito, Fer, a lo subjetivo? ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Se le podría agregar ahí a la sintomatología un leve sangrado. Claro. Mientras más lo compliques, papá, más vas a aprender. Parece que trabajas más, para eso estás, para empezar. Pero trabajas más, porque entre las preguntas tú te harías, nos meteremos a la tabla de sangrado, nos meteremos al tratamiento de sangrado, no de una úlcera, o sea, una úlcera, pero ya con sangrado. ¿Y quién va a saber más? Pues tú. Igual en lo de lo del plan también es incluir lo de la dieta, ¿no? Bien. Pues sí, no, porque de qué sirve que le des el tratamiento. ¿Quién hizo ese Sí. caso? Les pregunto por esto, porque me he fijado que colocan muchos medicamentos que ya casi no se usan, para saber de dónde los sacaron. Estaba buscando algo que reemplazara la ranitidina y al omeprazol porque tampoco se usa. Y estos eran un poco más usados. Ok. ¿Por qué no se usaría el omeprazol? Hay una sola razón, pero ¿por qué no se usaría? Mm. Ahí en la O, forzosamente, de todas formas, quítale presión arterial y ponle TA. Para irnos consigo vitales. TA, 2 puntos. Pero nos falta la frecuencia cardíaca. Siempre coloquen los signos vitales completos. ¿Cuánto tendría de frecuencia cardíaca? Pues si refiere dolor tendría que ser alta, ¿no? Pero no sé cuánto. ¿Los demás? ¿No van a opinar los demás? Sí, bueno, También en el laboratorio se podría pedir como una BH para ver si, no sé, me imagino que el hematocrito. De acuerdo. ¿Cuánto le ponemos de frecuencia cardíaca, Irene? 120. O sea, sigue sangrando. No sé, doctor. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100. No. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 80 sobre 120. 80. No, la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Pues es, 80. ¿quién les ha dicho que hasta 100? Es de 60 a 80. 90 ya está taquicardia. Entonces, este paciente que están colocando aquí, ¿está sangrando o no está sangrando? Poquito. Sí. Un poquito. Un poquitito. ¿Qué tan poquito? Pues póngale 100. Yo ya sé que este paciente no está bien. Es X apóstrofe, X 100, X apóstrofe, que significa por minuto. No, quítale la M y le pone el apóstrofe. puedes ponerlo. Ese es no. Es que quiero ver si me deja. Así. Ándale.
¿Y la frecuencia respiratoria de cuánto es? ¿Cuánto es lo normal? 16, ¿no? 16 a 20. De 12 a 16. ¿No? 12 a 16. Pero 18, algunos hasta 20, dependiendo de donde lo leas. 22 ya no es normal. Entonces quedaría de 16 a 20. Lo que ustedes me justifiquen, ya les dije. Nomás díganme, ¿dónde lo sacaron? Y este paciente pues tiene que estar con hipercapnia. Le ponemos 22 entonces. Bien. Sí, sí, es de 15 a 22, 20 lo 24. normal en el adulto. Y si trae 100 de frecuencia, 24 o 22 está bien. Y pone la T, 2 puntos de 36.7, T mayúscula. Y enseguida de grados centígrados, ponle SO2, que significa saturación de oxígeno. ¿Cuánto crees que esté saturando tu paciente? Pues no creo que se haya alterado, ¿no? 95 para arriba. 95, 96. Pues 96, póngale 96. Por ciento. Sudoración profusa. Abdomen doloroso, hiperextensión gástrica sin signos de irritación peritoneal. Muy bien. Sin laboratorio dado el uso del endoscopio. No entendí eso. ¿Qué es la...? Yo. Como estábamos buscando el problema, dije, pues, ya que se encontró con la en el endoscopio, ya no referí usos de laboratorio. O sea, como le hicieron endoscopía, ¿ya no le hacemos laboratorio? No, estaba mal. O sea, ¿a eso te referías? Así es. ¿Cómo se encontró la causa? Ok, no. Los laboratorios siempre van, inclusive para hacerle una endoscopía, te solicitan laboratorios. Acuérdate que es un procedimiento. Y si el paciente tiene plaquetopenia, no le haces la endoscopía. Si el paciente tiene una anemia muy severa, no le haces la endoscopía. Hoy tenemos un paciente del Sanatorio Español que trae 4 de hemoglobina. Pues no le podemos hacer la endoscopía. 4 de hemoglobina trae ahorita. ¿Cómo Le está? van a poner paquetes al por mayor para poder hacerle una endoscopía. Entonces, ¿qué le vamos a poner de hematócrito? ¿Cuánto de hematócrito? 10. ¿Cuánto? 10. Hematócrito, o sea, trae 3 de hemoglobina, o sea, ¿está muerto? 42. 42, ¿y cuánto equivale a los 42 en hemoglobina? 15. 15, entonces no está sangrando, ¿no? No está. Y no está anémico. Pónganle que traiga unos 10 de hemoglobina, si lo normal es de 12 o 13 para arriba, trae 10. ¿Cuánto trae de hematócrito? Como unos 34. 4. Hay 3 entre unos 34 más o menos, ¿no? Entonces le pongo 34 de hematócrito. Los 32. Ni tú ni yo, Sandrita, 33. Bueno, pues. Plaquetas, ¿cuánto norman de plaquetas? Le ponemos unos que han debajo 120. Digo, 120,000. 120,000 plaquetas. Sí, no, normal va, bueno, la diferencia entre hombres y mujeres, pero va de 135 hasta 157. Ok, si le ponemos 120 está bajo, pero yo estoy de acuerdo que le pongamos que están bajas, pero ¿qué se las bajó? Por eso sangra también, por plaquetopenia, pero ¿por qué se las bajó? ¿Qué hizo que le bajara las plaquetas a este paciente? ¿Qué hace que le baje las plaquetas a un paciente? O los AINES. Pues, ¿qué más? ¿Se las dejo en 120,000? Sí. Plaquetas. Entonces, ¿sí dijimos que estaba tomando AINES? Sí. Y no, hasta abajo hasta se lo suspendió en el diclofenaco.
¿Y luego qué más? Puede ser también el tiempo de coagulación. Tiempo de coagulación. TP, TPT y NR. Quiero que las coloquen ahí. Dos de cada uno. Le ponemos... ¿Cuánto es lo normal? De 11 a 13, ¿no? El TP. Ok. Me imagino que están normales. Está normal. No tendría por qué estar afectado el hígado. Ya si lo quieren complicar mucho el paciente, pues pónganlo. Pero no vamos a meter en patologías hepáticas. Entonces mejor ahí déjenlo y pónganle normal. Unos 12. TPT. Tiempo parcial de... No, es TPT o TTP, como quieras. Es igual. ¿De cuánto? 30 para que esté normal, ¿no? 30. INR. Le ponemos de... 1.1. 1.0. Lo más común. 1.1, 1.2. Entonces significa que el paciente no va a requerir plasma fresco. Significa que no tiene trastornos de la coagulación. Ok. ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? el plan. ¿La química sanguínea no le van a poner química sanguínea? ¿Qué se checa en la química sanguínea? Glucosa. Glucosa, Glucosa y azoados. Bien. Vamos a De poner... ¿Cuánto de glucosa? 130. Debe ser ¿Diabético? normal, ¿no? ¿Es diabético el paciente? No. ¿O, no, o está en 130 y no se sabía diabético el paciente o qué? Sí, no sabía si era diabético. Ok, no se sabía diabético. Es que dijo que lo complicáramos. Bien, por eso te digo, ponle 130 y ya en el análisis, pues tienen que poner que el paciente no se conocía diabético. O sea, el análisis no es poner laboratorios y estudios de gabinete, etcétera. Colócalos y aparte hazme el análisis, ¿verdad? 130 miligramos por decilitro. ¿Qué más? Azoados, ¿cuáles son los azoados? ¿Cómo tardamos mucho? Creatinina, urea. Muy bien. Pues se supone que el riñón está trabajando bien, entonces pónganle los parámetros normales. 1.3, creatinina.
Ok. Urea de 15. Y entonces, ¿cómo se hará un análisis? ¿Cuántos años tiene el paciente? 48, creo. No, 48. ¿Dónde está? ¿Uno? Ya. ¿Qué? No le muevas, no le muevas. ¿Qué síntoma o signo nos está faltando súper importante? La pirosis. No, úlceras. De todo lo que dijeron y lo que la complicó Sandra, ¿qué síntoma o signo nos está faltando súper importante? No sé si vómito o pérdida de peso. No creo que sea vómito, pero ¿cuál no está faltando? Si está sangrando, ¿cuál está faltando? Matemesis. No. Si no está vomitando, no. ¿por dónde lo está sacando? Melena. Melena. Entonces significa que ese paciente... Ahora, para que tenga melena, ¿cuántos días crees que lleva sangrando? No es de ahorita. No es de ahorita sangró ahorita y ya en 10 minutos voy y es melena. ¿Más de 2 días? Aproximadamente 2 días. No me expliqué. Es decir, si tú me colocas que tiene melena aproximadamente 2 días, significa que el paciente tiene... Sí, que ya tiene más de 2 días. 4 días que empezó a sangrar. Entonces vamos a colocar masculino de 48 horas, que acá en el análisis. ¿Un análisis? O sea, es que se supone que en el análisis pones todos los laboratorios seguidos. O sea, no es que tú los pusiste hacia abajo, pero se ponen todos seguidos. Ok. A ver, déjame ver. Quítale eso de paciente no se sabía diabético. Eso se pone en el análisis. En general. ¿Así? Entonces ahora sí le pones abajito un texto donde dice masculino 48 años que presenta HTDA. ¿Qué significa HTDA? Hemorragia de tubo. Hemorragia, tubo digestivo alto. Muy bien. Con repercusión sistémica. Porque ustedes así lo complicaron. Repercusión sistémica. Anemia secundaria. Plaquetopenia. Hiperglicemia. Y una endoscopía. ¿Qué decía la endoscopía que le hicieron anteriormente? Una lesión ulcerosa. Hasta ahí, ¿eh? Y una endoscopía que nos refiere lesión ulcerosa sin mayores especificaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? Pues no le puedes dar dieta. Tienes que ponerla en ayuno, por si necesitas hacer el estudio rápido. 2, pues empieza a hidratar, ponle una solución para que lo hidrates. ¿Cuál le vas a poner?
¿Qué dicen los artículos? ¿Qué es mejor, solución fisiológica o Harman? Fisiológica. Quítale lo de hidratar. Se pone solución fisiológica o solución Harman, lo que tú quieras. 1000 cc para 8 horas. No, una u otra. O sea, no le puedes poner así como Bueno, que, ahí pongan la que fisiológica. ustedes quieran. Se pone que ustedes indican. Pon la fisiológica, 1000 cc para 8 horas, porque es la que tenías. Para 8 horas. ¿Qué sigue? Pues el protector gástrico, omeprazol o pantoprazol, lo que tengas, 40 miligramos cada 24 horas. ¿Qué más le ponemos? Le ponemos un procinético para que la sangre que está en la panza y en los intestinos lo saque rápido. Procinético, ¿pero cuál? La de raro. Pues la cinitaprida está bien. Si no tienes taprida, pues ponle metoclopramida. 10 miligramos cada 8 horas. Pero ya sabes lo que puede pasar. Metoclopramida. Yo les preguntaría a Cintia. Mande, doctor. ¿Cuánto tendría que tener de hematócrito o de hemoglobina para poder transfundir al paciente? ¿Cuánto es lo mínimo que puede tener para poder transfundirlo? ¿De 7, doctor? A partir de 7 o de 8. Entonces, ¿ahí Ajá. ahí se transfundiría? No, ¿verdad? No, que estuviera más Ajá. bajo. Muy bien, entonces no buscamos cinitaprida. ¿Cuánto? Ahí le ponen. Y por último, pues le hacemos una nueva endoscopía. Una nueva endoscopía donde nos diga dónde está la lesión y si puede cauterizarla, pues ya queda el paciente arreglado. Y si no, pues vamos a seguir con el problema. ¿Solo pongo endoscopía? Sí, claro. O sea, Endoscopía. y ya nada más pongo eso. Endoscopía alta, se llama. Y borro esto. Así es. Doctor, una duda. ¿Para úlceras qué tanto se utiliza sucralfato? ¿O no es? O sea, Sí, sí, el sucralfato siempre va y se adhiere a la lesión ulcerosa. El punto es que tú no tienes la lesión ulcerosa, entonces no le pongas sucralfato. Aparte que si pones sucralfato, batalla el endoscopista. Entonces deja que le haga la endoscopía y donde nos diga, sí, está en el estómago, o está en el duodeno, está en el píloro, entonces ya le puedes dar porque haz de cuenta que le estás echando, si echaras agua normal y le echas agua con cloro, no pasa nada, o sea, nada más se barre. En cambio, el sucralfato va y se adhiere a la lesión ulcerosa, pero tú no sabes si sí tiene y dónde la tiene. Eso te sí, dijo el por eso paciente me por lo que refiero dice más arriba. bien a una vez hecho el diagnóstico endoscópico, ¿qué tan, sí, o sea, ya hecho el diagnóstico, se sabe que es una úlcera, qué tan común o qué tan frecuente es dar sucralfato en lugar de inhibidor de la bomba de protones? O sea, en lugar de dar omeprazol, pantoprazol. Es que se cortó. ¿Qué tan qué? Sí, porque, bueno, cuando pues, llegué a llevar Farmante con anterioridad, en algún examen manejaban que el tratamiento de elección para úlceras, ya diagnosticada mediante la endoscopía, el sucralfato, es el tratamiento de primera línea. Sí, sí, sí. Mientras tú ahorita evitas ácido, formación de ácido, hazle la endoscopía y llega la endoscopista y te dice, doctor Norman, se la voy a hacer ahorita a las 6 de la tarde. Chingón. Según lo que ya te reporte, pues entonces es lo que tú decides. ¿Sabes qué? Sí hay lesión. Es más, ¿qué te dijera? No, no hay lesión ulcerosa, señor. Es una gastritis erosiva. O que te diga, sí, y trae 3, güey. Entonces depende de lo que te diga, por eso no ponemos ahorita sucralfato. La cinitaprida sería 1 miligramo cada
8 horas. 8 horas. Y así el paciente lo tienes preparado en todo momento en ayuno para que el estudio que tengas que hacerlo, operarlo, o lo que sea, pues esté listo, ¿no? Muy bien. Menciona la diferencia entre úlceras de Cushing y úlceras de Curling. Respuesta, úlceras de Cushing. ¿Cómo es eso? Menciona la diferencia. ¿Quita eso? Es que tienen abajo úlcera de Cushing, y luego está asociada a patologías del sistema nervioso central, aumento de la presión principal. Respuesta, ok. Úlcera de Curling. Y úlcera de Curling se asocia a grandes quemados y está causado por hipovolemia. Ya entendí cómo lo hicieron, es que no entendía. Pues si eso, pudieran hacer los casos clínicos, mejor. Porque aprenden más así. Masculino de 28 años que sufre quemaduras, ¿de qué grado? Está seguro que va a presentar úlceras de Curling. Primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿De cuánto grado? De tercer grado. De tercer grado. De tercer grado. De 25% de superficie corporal quemada. SCQ. Con 25%. SCQ. Superficie corporal quemada. Muy bien. Ya con eso, preguntas. ¿Cuál es la úlcera más frecuente que puede presentar? ¿Qué tipo de úlcera es la que puede presentar? Por la de Curling. Segunda pregunta. ¿Cuánto porcentaje, a partir de qué porcentaje le llamas el gran quemado? A veces no necesitas tener tanto porcentaje de superficie corporal quemado, que tanto grado como de 1, 2 o 3, sino que sea un gran quemado. Ahí lo van a buscar ustedes. ¿Más del 20%? 20%, muy bien. Y eso también te presenta úlceras de Curling. Ya aprendiste, ya aprendimos un poco más. ¿Cuáles son las 3 formas más comunes de úlceras pépticas? Asociada a la infección de Helicobacter pylori, la causada por ANES y la causada por estrés. 3 factores protectores que posee el estómago. ¿Dónde está? Esas 3 de arriba, más comunes de úlcera péptica, ¿hicieron este caso clínico de Helicobacter y de ANES y de úlceras por estrés o por lo menos de Helicobacter pylori? No, solo por ANES. Ok, deberían de ser una por asociada a Helicobacter pylori, para que haya preguntas asociadas con asociación clínica por Helicobacter pylori. ¿Cuándo es el examen, papá? El jueves. El jueves. Bueno, sugiero que duren un rato y vuelvan a reacomodar las preguntas porque nos estamos tardando porque hicieron preguntas de primeros semestres de medicina.
Podemos checar rápido las de los otros temas para ver qué les tenemos que corregir. Sí, ¿cómo se le corrigen? Pues eso se trata de que... No, ¿Cómo cuál, por ejemplo? En el SOAS bueno, en el... ¿SOAS? No, en el... Ay, es que se me mueven las letras. Y si las corregimos y se la presentamos En mañana. el SAP de hígado graso. ¿Dónde está el hígado graso? Aquí está. Paciente muscular 58, diabético, hipertenso, obeso, dieta mala en calidad y cantidad, sedentario. ¿Es hígado graso? ¿Ese? Sí. Sí, ok. Como está ahí cortado, ok. Refiere fatiga, acude a consulta para control de padecimientos. O sea, ¿acudió solamente porque tiene fatiga? Ah, no, acudió a su consulta de control de su diabetes. Ok. De sus padecimientos. ¿Quito lo de fatiga? No, pero pues pónganle más. Signos vitales normales, no, quítenle signos vitales normales. Siempre pónganles cuáles son los signos vitales. No. Hasta legalmente tienen que poner cuáles son los signos, cuánto de TA, cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de respiratoria, cuánto de TA, cuánto de saturación. Se pasa con 44.1, las cualificaciones 50 signos patológicos, dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Se los paso porque está gordo, pero debería decir que el paciente tuviera hepatomegalia. Pero como está muy gordo, pues no se le siente. En la A, análisis triglicéridos elevados. ¿Cuánto es elevados? ¿Cuánto disminuido? ¿Cuánto levemente aumentada? ¿Cuánto levemente bajita? ¿Cuánto es poquito, no mucho? Van a tener que corregir todo eso y hacer el análisis de esos laboratorios. Ecografía, leve aumento de la cogenicidad respecto al riñón. No se pone así. No sé quién habrá hecho eso, pero se pone del hígado. ¿Cuál es la característica del hígado? Pues mira, está como que un poquito más cafezoso que el riñón. Pues no. Infiltración grasa y ligera hepatomegalia. Entonces, hay que corregir todo eso. Mañana le seguimos. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Yo, doctor, que si podríamos checar el de colecistitis. Claro, dice, acude a la unidad de urgencias, paciente femenina de 35 años de edad, casada, 3 gestas, 2 para y una cesárea, sexualmente activa, con uso de píldoras anticonceptivas, radiadas de 30, consumo de alcohol ocasional. Refiere dolor intenso, tipo cólico, en hipocondrio derecho, 2 días de evolución y radio de región interescapular, que se exacerba tras la ingesta de alimentos colesteroquinéticos, se acompaña de emesis. ¿Cuántas veces tiene el emesis? Segundo, si es agudo, acuérdate que el agudo siempre puede dar fiebre. Entonces, si tiene o no le colocas hipertermia no cuantificada o al plano no fiebre, pero pónsela. Se acompaña de emesis. Me imagino que se acompaña de vómitos. ¿Cuántos? ¿Cada cuándo? ¿A qué horas? Signos vitales, ahí están puestos. ¿Cómo no le va a doler mucho? 321. La exploración física, signo de Murphy positivo, conjuntivas ictéricas. Ah, la chingada. Entonces, no es una colecistitis. Esto es una coledocolitiasis, ¿no? ¿Quién hizo ese caso? Sí, es una coledocolitis, nada más que guardé así como colecistitis por lo de agudo y crónico. Para engañarnos. Sí, Irene, para engañarnos. Es que no sabía cómo guardar el tema. Nada, le puse así colecistitis. Ok, entonces signos vitales a la exploración física cambia. ¿Es primero? Ictericia es que tú lo ves primero, entonces va primero. Escleras ictéricas. Y luego ya la revisión con la mano, signo de Murphy positivo, y tienes que decirme si trae rebote o no positivo. Leucocitos de 15,000, química sanguínea, quítalo de parámetros normales, nunca en su vida vuelvan a poner, está 2, 3 más o menos bien.
Dígame cuánto tiene exactamente. Fosfatasa alcalina, uy, me la movieron. De 300. Respuesta PT a la vitamina K, no sé qué es eso. Bilirrubina total de 3. Ilicil total de 3. ¿Cuánto trae la directa y cuánto trae la indirecta? A la ecografía se observa 15 cálculos. Difícilmente un ultrasonido te cuenta las piedras si no es que es 1, 2 o 3. A partir de 2 o 3 no te las cuenta. ¿Por qué? Porque no las puede contar, se mueven mucho. Entonces, nada más póngale múltiples cálculos de aproximadamente 2 milímetros. Y aquí viene una pregunta súper importante para siempre y por siempre. ¿Cuánto mide la pared por ultrasonido de la vesícula? Esa la tienen que poner forzosamente. ¿Cuánto mide la pared? Depende de lo que tú me pongas, es lo que yo te digo, chingue, pues ni modo. Va a CEPRE y inmediatamente a cirugía, o ¿sabes qué? Aguanta poquito, etcétera. Pero la pared es muy importante. Se administra omeprazol, ketorolaco, iosina y B. ¿Cuánto, muñeca? ¿Cuánto? ¿Se prepara el paciente para pasar por quirófano? No, no puede pasar a colistectomía laparoscópica, tiene una coledocolitiasis. Este paciente no pasa a quirófano. Y qué bueno, como les he dicho, que decimos todo esto para equivocarnos y no nos equivoquemos en el examen, si no ya ustedes ya lo hubieran operado. Entonces, esta es una coledocolitiasis, es una colecicitis, ¿eh? Pero sobre todo que la bilirrubina total, por favor, por lo menos pónganla en 5, la bilirrubina total, para que la bilirrubina directa me la pongan en 3 y creerte que trae las conjuntivas ictéricas. Ajá, pues por lo menos para creerte eso, ponme que la bilirrubina directa trae 3 o 3.5 y 1.5 de indirecta. Ok, doctor. Y si se vuelven a equivocar mañana, no hay ningún problema, lo volvemos a corregir, pero quiero que ustedes vayan haciéndolo. No que lean casos porque eso ya están hechos, que ustedes lo vayan haciendo, ustedes digan, no, no estoy de acuerdo, doctor, aquí por esto, o ¿sabe qué, doctor? Acá sí estoy de acuerdo, nos faltaría esto, nos sobra lo otro, donde se ve que ustedes estudian. ¿Ok? Mañana le seguimos, pues. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.